Hemos estado hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Hemos estado hablando inclusive de los 70 años de Daniel, hemos estado hablando de algunos aspectos de Apocalipsis, hemos estado hablando de algunos datos que de acuerdo a la palabra ya se están cumpliendo las profecías, y son muchas cosas que han estado ustedes pues escuchando y se han estado informando, y todo lo que está pasando a nivel mundial pues a todo mundo le ha afectado. Pero sabe, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia que Dios está levantando en esta ciudad de Puebla, Dios tiene un cuidado especial. Y no lo digo de manera presunciosa, sino lo digo porque la palabra de Dios así lo expresa. Los que son parte de la familia de Dios, los que están en la iglesia, los que son el Israel, porque acuérdense que no hay muchos Israeles, es solamente un pueblo de Israel y nosotros somos parte de ese pueblo. Así que hemos hablado de todo eso acerca de lo que viene más adelante, y que no vienen cosas precisamente buenas ni mejores. La palabra de Dios dice que día con día se va a ir empeorando todo esto, la maldad se va a multiplicar, ¿sí? De hecho, hoy estamos viendo ya lo que Jesucristo nos enseñó ahí en Mateo, cuando dice que los padres contra los hijos contra los padres, las hijas contra las madres, las hijas contra las nueras contra las suegras, y entonces todo eso se está cumpliendo ya, ¿sí? Y dice, lo más triste de esto es que el mismo integrante de la familia va a hacer que metan a la cárcel a otro integrante de su familia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué esto ya no tiene otros tintes? Porque ya estamos en los últimos tiempos. Porque ya ustedes y yo necesitamos con seguridad saber que no podemos relajarnos en cuanto a nuestra vida espiritual. Y que el núcleo familiar es tan importante para Dios, de una manera así. Miren, la niña de sus ojos, las familias que son de Cristo, las familias que son de Dios, Dios las ama y las cuida como no tienen una idea. Pero por otro lado, el enemigo, Satanás, está queriendo destruir a las familias, está queriendo separar a las familias, está queriendo que las familias tengan confusión y que haya pleito en los hogares, porque el enemigo aborrece y odia a las familias unidas. Pero recuerden muy bien esto, que la lucha que nosotros estamos teniendo y la batalla que nosotros estamos sosteniendo en este momento no es con el miembro de cada una de sus familias, no es con el esposo, no es con la esposa, no son con los hijos, no son con los padres. Y muchas veces quiero decirles que el enemigo no hace nada. El enemigo nada más avienta la cizaña, y entonces los mismos integrantes de la familia se encargan de destruir la misma familia. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que no todo es que el enemigo está ahí, sino que nosotros mismos muchas veces provocamos situaciones que a Dios no le agradan. Pero ¿qué cree? Tenemos un Dios poderoso que siempre nos va a rescatar, siempre nos va a cuidar y siempre nos va a proteger. Así que vamos a ver este tema, hermano, por favor. Este tema se titula Reedificando los muros de tu familia. Reedificando los muros de tu familia. Nótese que es reedificando, porque ustedes ya edificaron. Ahora tenemos que dobletear o hacer un doble esfuerzo para que la familia quede completamente unida. Cuando nosotros hablamos de edificar, nosotros estamos diciendo que ya el Señor nos dio esa grande bendición de tener una familia, ¿sí? Y el reedificar
tiene que ver con poner más esfuerzo y más dedicación para que la familia permanezca unida, la familia permanezca en un mismo sentir, que es el sentir del Espíritu de Dios. Así que vamos a ver este tema. Vamos a utilizar mucho la vida de Nehemías, como decía hace un ratito, ¿sí? Y quiero que me digan qué ven ahí. ¿Qué ven ahí? Cualquier semejanza, diría la hermana Pati, ya no diga más. Y ahí está la fotografía de cuando se habían casado, atrás. Y no, pues ya, miren, una con el rodillo y el otro con el sartén. Pero la mujer es karateca, quiero decirles. Ah, no, porque ahora ya las mujeres se preparan. Ya hay mujeres que se preparan. ¿Qué ven ahí? Intolerantes. Miren. Y luego le decimos a nuestros hijos, ¿por qué eres así, hijo? ¿Por qué te comportas así, hijo? Si ven lo que los papás hacen. Los papás muchas veces se dan la espalda uno al otro. Los papás, en vez de arreglar las cosas de frente, las quieren arreglar por atrás. Y ve y dile a tu mamá, y ve y dile a tu papá, y ve y dile a tu mamá. Oigan, eso se tiene que terminar en las familias cristianas. Eso debe de haber, eso debe de hacernos reflexionar que hay cosas que a Dios no le agrada. Dice la palabra que se ponga, que no está mal que te enojes, pero que ese enojo no te dure todo el día. No te vayas a dormir enojado, que no te dure todo el día el enojo, ¿sí? El orgullo es lo que muchas veces hace que tú no le pidas perdón a tu esposa o a tu esposo. Y entonces se van a enojar y luego por eso al otro día amanecen apabullados porque no pudieron dormir bien. Qué tan hermoso es que te vayas a acostar bien con tu esposa, tu esposo, tranquilos, en paz, ¿no es cierto? Y que puedan despertar al otro día de la mejor manera. Miren, a veces los papás se comportan peor que los niños. Los niños dicen, este es mío, este es mío. Y los papás muchas veces, en vez de ceder, se quedan con que no, esto es mío y yo tengo la razón. Y lo que yo digo, eso es lo que se va a hacer. Y la esposa dice, no, pues no es como tú dices. Y no, hombre, es algo bien tremendo. ¿Cuál debe ser nuestra posición, hermanos? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud ante esta problemática? Piensen un poquito acerca de cómo están viviendo ahorita en el hogar. ¿Cómo está viviendo su familia? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué han descuidado algunas áreas en sus vidas y han permitido que el enemigo siga llevando cizaña a sus hogares? ¿Cuál debe ser entonces nuestra posición? Le hablo a los papás, le hablo a las mamás y le hablo a los hijos. ¿Cuál debe ser nuestra posición y nuestra actitud ante esta problemática de no querer ceder, de darnos la espalda uno al otro, de poner a los hijos en medio de nuestro problema? ¿Cuál debe ser en realidad nuestra posición y nuestra actitud? Pregúntese usted ahí eso y respóndaselo ahí íntimamente y profundamente, respóndaselo, porque esto lo tenemos que solucionar. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Número 1, debemos estar en alerta de lo que pasa en casa. Y dice la esposa, hoy te hablan, le dice al esposo, pero ¿qué cree? No es solamente que el esposo tiene que estar alerta, la esposa también tiene que estar alerta. Cada uno tiene una posición dentro del hogar, ¿sí? En el núcleo familiar cada uno tiene una posición. Y muchas veces el hombre quizás quiere tomar la posición de la mujer. No me meto, ok, no te digo, haz lo que tú quieras, no hay problema, mientras no te haga enojar, mientras no te pongas ahí bien iracunda, yo mejor tranquilo.
¿no? Y la mujer agarra el papel de que, y se va a hacer esto. ¿Escuchaste? Se va a hacer esto. ¿Escucharon, hijos? Se va a hacer esto. Y entonces, ¿cuál es la posición que tiene el hombre? ¿Cuál es la posición que tiene la mujer dentro del hogar? ¿Cuántos de ustedes realmente sí quieren bendición en su casa? Amén, amén, amén. Entonces, ¿saben? Debemos estar en el orden correcto de Dios. Y el orden correcto de Dios es de que el hombre es el sacerdote de la casa. El hombre es el que lleva pues todo el plan de parte de Dios, porque si el hombre se conecta con Dios, si el hombre está en comunión con Dios, va a poder llevar un plan correcto en el hogar. Y la mujer tiene que ver esos aspectos del hombre. La mujer debe de saber que si viene de Dios todo lo que el hombre está decidiendo, va a haber bendición. Hay una máxima. Y dice la mujer: pastor, si mi esposo no está sujeto a Dios, ¿me tengo que sujetar a él? No. Es una máxima. No me contesten, no se apresuren. La palabra de Dios no dice que si tu esposo no se sujeta a Dios, tú tampoco te tienes que sujetar a él. Eso no dice la Biblia. Lo dice que las mujeres tienen que sujetarse al marido y el marido tiene que sujetarse a la cabeza, que es Cristo. ¿Vamos bien? Pero en ningún momento dice, si de repente la mujer no se quiere sujetar, pues no se sujete al marido. Nunca dice esa palabra. Y es que ese es el problema. Mi amor, no dejas ver ahí atrás. No, yo voy a procurar no moverme, porque luego se me olvida que estoy ahí. Ya no me voy a mover tanto. Entonces, este es el punto, ¿no? Que de repente, pues, no queremos tomar cada uno la posición que nos corresponde. Y he visto familias ordenadas, he visto familias que se han puesto al orden correcto de Dios en su casa, y Dios los ha bendecido, Dios los ha levantado, Dios los ha restaurado, porque han decidido poner en orden su casa, su vida. Entonces, para que yo pueda tener éxito en mi casa, yo necesito entender cuál es mi posición como varón en casa. Y ya en algunas ocasiones yo les he dicho cómo de repente es la relación en casa con mi esposa, que yo necesito, aunque la cosa no esté muy bien en cuanto a que tengo que ser el que lleve las riendas de la casa, que lleve la economía de la casa, el que vea que no le haga falta nada a mi esposa, el que vea todos esos aspectos. De repente el hombre dice, pues le voy a ceder un poquito de esto a mi mujer, y le empieza a ceder, ¿sí? Y entonces la mujer acaba por ordenar la casa en vez del hombre. Y esto no debería de ser así. El hombre no se tiene que cansar en poner orden en la casa. Y la mujer no tendría que estar luchando en que si me sujeto o no me sujeto al hombre que Dios me dio para vivir una vida juntos. De verdad que esto es bien importante. Si cada uno de nosotros conoce la posición, entonces todos en casa van a tener esa sensibilidad, esa sabiduría, esa inteligencia de poder ver qué es lo que está pasando en casa. Van a poder estar alertas. Hay hijos, fíjense, hay hijos que inclusive llegan con el papá o llegan con la mamá y le dicen, papá, mamá, fíjate que yo veo esto en casa, espiritualmente tenemos que hacer esto. Hay hijos que ven mejor las cosas espirituales que los mismos padres, y que Dios permite, pues para que diga, el menor le puede enseñar al mayor. Aquí no se trata de que yo soy el papá o yo soy la mamá y se hace así a mi manera, y es que no es a la manera de cada uno de nosotros, es a la manera de Dios como debemos vivir. Y si supieran, hermanos amados, que hemos estado por muchos años, por mucho tiempo, hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios, pero no se nos ha exigido mucho, porque no hemos ido al trasfondo, no hemos ido a la profundidad de lo que verdaderamente es la palabra.
Por eso que es bien importante estar conectados con la Torá. La Torá es el Pentateuco, que son los 5 libros del antiguo pacto, donde ahí me habla qué debo comer, cómo debo vestir, cómo me debo comportar. Hay diferentes tipos de leyes. Y sabe, la palabra de Dios, aunque sea el antiguo pacto, se tiene que llevar y se tiene que aplicar a la vida de cada uno de los que quieran ser hijos de Dios. No es que eso ya fue, eso ya no, eso ya, y nos ponemos como pretexto eso. Es que eso ya es antiguo, eso ya no lo tenemos que hacer. No, quiero decirle que los mandamientos, los 10 mandamientos que Moisés tenía, esos mandamientos los podemos llevar a cabo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes mienten? Pues sí es importante saber que yo dejar de mentir, estoy empezando a cumplir los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Pero ¿verdad que ustedes pueden dejar de mentir? ¿Cuántos de ustedes, dígame, decían groserías antes de conocer del Señor? Y ahora, ¿cuántos de ustedes han dejado de decir groserías a partir de que recibieron a Cristo? Que ya inclusive hasta les molesta platicar con alguien que sea grosero, ¿no es cierto? Que ya de repente dicen, y no es vacile, de repente dices, hey, es que mi oído santo ya no aguanta escuchar eso. Y es que sí. Entonces, hasta ese punto, ¿se puede o no se puede llevar a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas? Pero ¿qué es lo que ha pasado, hermanos amados? ¿Qué es lo que ha sucedido a través de los años? Los que tenemos ya tiempo en el Evangelio, los que tenemos tiempo en la palabra de Dios, se nos ha dado quizás un Evangelio light. No hay problema, no hay problema. O sea, estás en un proceso, no hay problema, síguele, tú échale ganas, no dejes de faltar a la iglesia, pues ahí como vayas pudiendo. ¿Y sabe qué? Ese es un Evangelio light. Es un evangelio que de repente se nos enseñó y nosotros dijimos, pues qué suave ser cristiano. No está tan complicado, no está tan difícil, pero le vuelvo a explicar, amado, amada hermana. Si ya nos vamos a la profundidad de la palabra, tomando como base la Torá, los 5 libros del antiguo pacto, nos podemos dar cuenta que muchos están enfermos porque siguen comiendo cosas que no les hacen bien, y que Dios ya estableció en la palabra que eso los va a enfermar. ¿Cómo poder vestir? ¿En dónde tenemos que participar los que somos de Israel? Como les decía hace un año, debemos dejar de participar de las fiestas mundanas y tenemos que empezar a participar de las fiestas de Dios, las fiestas del Adonai, las fiestas del Elohim, las fiestas de Yahweh. Y ya empezar a caminar en orden, empezar a andar una vida ordenada delante de Dios. Pastor, pero es que es bien suave la vida, así como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno, pues me es lícito, pero no toman en cuenta la otra palabra. Esa palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Si lo vemos en el trasfondo cultural realmente de lo que es la palabra hebrea, todo me es lícito, ¿saben? Nos vamos todos de espaldas. Porque no significa que puedes hacer lo que quieras. Tiene otro significado. Pero nosotros lo vemos o nos lo enseñaron de que no hay problema. Tú puedes irte, a lo mejor vete a tomar una que otra, no hay problema. Mientras no te emborraches. Y así como eso, algunas otras cosas que de repente hemos recibido como enseñanza, ¿no? O a lo mejor desde aquí uno también les ha enseñado eso, y ya tenemos que empezar a ordenar nuestra casa desde nuestra posición. Esto es para valientes. Hermana, quiero decirle que en esta iglesia no se entretiene a la gente. En esta iglesia queremos que se transforme la gente. Esa es una de las visiones que Dios ha puesto en esta iglesia. ¿Por qué le digo a mi hermana? Porque ella viene de Venezuela, que por cierto quiero decirle que me habló su pastor. Su pastor se comunicó conmigo porque yo me comuniqué con el pastor Miguel solamente para asegurarme, porque usted sabe que pues esto es así.
y ya se comunicaron. Su pastor allá en Venezuela se comunicó conmigo, le manda saludos y dice que la cuidemos mucho. Es un pastor que se preocupa, que de alguna manera dice, es que es una ovejita que se fue para México, pero sigue siendo una ovejita. Me dice, cuídemela por favor. Yo quiero decirle que en esta iglesia, como en muchas otras quizás que tienen ese deseo en su corazón de que la gente sea transformada y no solamente entretenida, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Aquí Dios quiere siervos, líderes, fortalecidos, sabios, entendidos, que puedan pagar el precio y que puedan levantar a otras vidas. De eso se trata. De eso se trata. Dios ya no quiere hombres y mujeres en estos tiempos que estén muy blanditos, que a la primera de cambios se desmoronen. Ya no, ya estamos en los tiempos en los que tenemos que fortalecernos poderosamente en las manos de Dios y continuar hacia adelante. Dice, el que no agarra el arado y continúa hacia lo que tiene enfrente, que en este caso es Jesús, el que no agarra el arado y sigue de frente, no puede ser mi discípulo si es que voltea hacia atrás. Ya no. Ya estamos en los tiempos en que de aquí en adelante lo que el Señor disponga tenemos que hacerlo tal cual. A finales de este mes tenemos nuestro Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Es la Pascua, en donde vamos a tomar la Pascua. Sí, vamos a tomar la Pascua como debe de ser, que para nosotros en otro tiempo se llamaba la Santa Cena, pero que en realidad es el Pesaj, que es la Pascua. Y ya lo explicamos que es Pesaj. Pesaj significa pasar por arriba, pasar por alto, que fue cuando el pueblo de Israel se libró de la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan? Pesaj significa pasar por alto. Tenemos que empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Estuvimos casi un año estudiando las fiestas del Señor. Apenas no tenemos mucho tiempo de haber terminado el tema de las bodas hebreas. Si les pregunto, probablemente muchos de ustedes podrían contestarme muchos términos, pero la pregunta principal sería, ¿estaremos ya aplicando en nuestras vidas lo que se nos ha enseñado con respecto a las fiestas del Señor? Noé en su casa, por lo que he platicado con él, hace lo que se llama el Shabbat. O sea, el viernes en la tarde, noche, se reúne con su familia, les comparte la palabra y están en un tiempo como familia disfrutando de Dios, porque sabe que ese día le pertenece a Dios. Porque el pastor Miguel le dio la recomendación, porque quizás lo entendió como tenía que ser, que era una bendición, y aún así, ¿verdad que todavía estamos en pie de guerra? ¿Verdad que sí, Francis? A pesar de que están tratando de hacer la voluntad de Dios, imagínense cómo les va a ir a aquellos que no quieren aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, primero el castigo, o más bien la disciplina, empieza por la casa de Dios. Todo lo que el Señor va a hacer empieza primero por su casa y después por los que no conocen de la palabra de Dios. Dice, y si con trabajos mis hijos se van a salvar, imagínense cómo quedan los demás. Les pregunto, ¿no creen que ya es tiempo de ordenar nuestras vidas? ¿No creen que ya es tiempo de ordenar nuestras casas? Bueno, estar en alerta de lo que pasa en casa tiene que ver con que no van a agarrar unos binoculares y todo el tiempo van a estar checando a ver qué están haciendo sus hijos. No significa eso. Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 3. Por eso les decía que vamos a hablar mucho acerca de Nehemías. En el capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. ¿Sí? Nehemías era hijo de Jacalías. Sucedió que en el mes de Quisleu,
del año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, ¿quién está hablando ahí? Nehemías. Llegó Hananí, un israelita, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. ¿A dónde llegó? Llegó a donde estaba Nehemías. ¿Dónde estaba Nehemías? En el palacio de un rey. Ahí estaba Nehemías, porque Nehemías era copero del rey. Y llegó este hombre, Hananí, uno de mis hermanos, dice Nehemías, junto con otros hombres, ya me los imagino, llegando ahí como pudieron, porque ellos escaparon de muchas situaciones que estaban viviendo ahí en esa tierra. Entonces, dice la palabra, les pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio y que vivían en Judá. Y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Cuando ustedes les preguntan cómo están, su primera respuesta es: bien, estamos bien. ¿Verdad? El punto aquí es que ellos le dijeron: no, pues no. ¿Cómo están? No, no están bien. La cosa no está bien. Uno de los puntos importantes que ya debemos empezar a cambiar es decir que estamos bien cuando en realidad no estamos bien. Porque reedificar los muros significa siempre ser veraces, decir la verdad, ser honestos, para que entonces podamos reedificarnos juntos. Las murallas se reedificaron porque Nehemías tuvo que tomar acción. Bueno, entonces Nehemías le pregunta a estos hombres, ¿quiénes escaparon del exilio? Y también les preguntó: ¿cómo están todos los que estaban allá en Jerusalén? Versículo 3, dijeron: los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. ¿Cómo estaban? Graves dificultades. Oye, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? Bien. Y si no somos honestos, ¿cómo podemos ayudar y reedificar ese muro, esa parte del muro? Ellos dijeron: están en graves dificultades. Una de las razones por las cuales el Señor quiere ordenar nuestras vidas es de que verdaderamente en casa seamos honestos unos con otros en casa. Los hijos van a aprender honestidad y sinceridad. Los hijos van a aprender, van a crecer con buenos principios cuando vean a los padres que están actuando así. El ejemplo arrastra. Las palabras solamente pueden ser un trampolín para que cambien los muchachos, en el caso de nuestros hijos, pero el ejemplo arrastra. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas están consumidas por el fuego. ¿Cómo estaba Jerusalén? Estaba completamente destruido. Estaba completamente destruido. Y saben, ustedes y yo, si no es que nosotros mismos hemos estado en ruinas, hemos estado en nuestras casas muchas veces con las puertas destruidas, con las puertas consumidas por el fuego, que es la prueba, ¿sí? Y que de repente no entramos a una y no salimos de una y ya entramos a otra, perdón. Pero de repente no queremos hacer nada. Y uno de los puntos importantes dentro de la familia es que haya honestidad entre todos. Que verdaderamente el hijo pueda responderle sabiamente a la mamá o al papá de cómo están. Porque a veces lo que sucede es eso: el papá quiere ayudar al hijo, el papá, la mamá quiere ayudar a la hija joven. Estoy hablando de los jovencitos, porque los niños como quiera 2, 3 nalgadas y si ya entendí, ahora sí ya entendí. Pero el joven si les damos con nalgadas o les damos con varita, los jóvenes a veces, en vez de entender, se vuelven más rebeldes.
Hoy en día está así. Pero el papá, la mamá muchas veces busca eso. A ver, hija, yo te veo así, yo te veo. ¿Qué tienes? Nada, mamá. ¿Qué tienes? O sea, nada, mamá, nada. El hijo, nada. Y se cierran. En vez de decir, sí, está mi vida mal, porque pues la verdad sí, tuve una decepción de amorosa, porque quien me gustaba mucho la vi con aquí, con allá. Que sean sinceros, porque eso es lo que andan buscando ustedes, ser aceptados, jóvenes, ser aceptados. Y luego si no los aceptan, de repente quien paga los platos rotos son los papás, porque no saben lo que está pasando con sus vidas, no quieren abrirse. Ellos dijeron, las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas están consumidas por el fuego. Entonces, punto número 1, ¿cuál es nuestra posición? Estar alertas con la antena, ¿sí? Los padres, vuelvo a repetirlo, muchas veces tienen que escuchar al hijo o a la hija joven, porque Dios les puede revelar. Y los hijos jóvenes también pueden tener una grande bendición dentro del hogar si es que están conectados con el Señor. Número 2, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra casa, nuestra familia esté en orden? Buscar la guianza de nuestro Señor, Yeshua. Tenemos que buscar la guianza. No es como nosotros creemos, no es como nosotros pensamos, es a la manera del Señor. Vamos allá a Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 6. Porque esta no la tengo, no la escribí, pero vamos a leerla. Nehemías capítulo 1, versículos del 4 al 6. ¿Lo tiene, hermana Pati? Sí. Pero fuerte, hermana, que lo oigamos. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Yahweh, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Muy bien. Al 6, ajá. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Está hablando sinceramente Nehemías aquí delante de Dios? Amén. Como líderes en su casa, como papá, como mamá, usted ha orado diciéndole, la verdad yo he tenido la culpa de todo aquí en el hogar, yo he tenido la culpa de que mis hijos sean así, yo he tenido la culpa de que mi esposo sea así, yo he tenido la culpa de que mi esposa sea así, porque estamos acostumbrados más a echarle la culpa a la pareja, a los hijos, a los padres, que a uno mismo, ¿no es cierto? Nehemías es exageradamente sincero con Dios, y para que entonces empiece a haber una bendición y un orden como el que quiere Dios en nuestras casas, necesitamos que nuestras oraciones realmente sean sinceras, sean genuinas, que lo que esté realmente pasando ahí en el hogar lo pongan delante de Dios. Que luego me ha tocado escuchar que pasa algo ahí en casa y luego pregunto, ¿tú estás poniendo de tu parte? Y dice, pero es que yo ya hice todo y yo ya me esmeré, mi mujer y mis hijos son los que tienen que... A ver, la pregunta es, ¿ya estás haciendo tú lo suficiente en el hogar
¿Estás tomando la posición que te pertenece para que tu casa esté en orden? Yo no te estoy preguntando si tu esposa o tus hijos, o tu esposo y tus hijos, o tus padres, porque también he platicado con jóvenes. Tú estás en la posición que te corresponde y estás haciendo algo para que tu casa esté en orden. Ese es el punto. Estás orando correctamente a Dios, diciéndole que tú eres quizás una de las causas por las cuales hay confusión y hay peleas y pleitos en tu casa. De verdad, verdaderamente le estás diciendo a Dios: Dios, la verdad es que yo soy el problema, ayúdame porque amo a mi papá, amo a mi mamá, o amo a mi esposa, o amo a mis hijos, ayúdame. El pueblo de Israel, aunque Nehemías era el copero del rey, el pueblo de Israel era bien amado por Nehemías. Amaba a su pueblo, amaba a su gente. ¿A ustedes les duele cuando alguien está enfermo? Oye, hermano, a mí me duele mucho. Me duele mucho cuando alguien está enfermo. De verdad, digo, Dios, la salud es algo hermoso en la vida de los seres humanos. Y cuando alguien está enfermo, hermanos, wow. De verdad que ahí sí, yo doblo rodilla y oro específicamente porque el Señor sane ese problema, esa enfermedad que tiene mi hermano, mi hermana. ¿O al caso a alguno de los que están aquí les da igual que algún hermano o alguna hermana esté enfermo? No debería de ser así. No debería de ser así. Sin embargo, entonces dice la palabra que Nehemías se puso a orar de una manera tal que Dios le respondió su oración. ¿Qué debemos entonces hacer? Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, esos momentos complicados en casa, debemos recordar quién debe guiarnos. Debemos recordar quién es el que debe estar al frente de ese hogar. Si Cristo, si el Señor Yahshua HaMashiach no está en su casa gobernando, si el Espíritu Santo no está guiando ese hogar, quiero decirles que va a haber mucho pleito ahí en ese lugar, mucha confusión en ese lugar. Pero si realmente nosotros estamos detectando qué es lo que está pasando, ya estoy alerta a lo que está sucediendo, ya me fui a ver a Dios, a exponerle a Él todo lo que yo estoy haciendo, y estoy también orando por los pecados de mi familia, estoy poniendo todos los errores de mi familia. Cuando yo ya le dije que el que a lo mejor está más mal soy yo, el Señor dice: muy bien, es que ese es el primer paso para que haya un orden en casa. Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles de confusión, de conflicto, de pelea, de que a veces ya no saben qué hacer, deben ustedes recordar una cosa: quien guía sus vidas, quien guía su casa, quien guía su familia debe de ser el Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús partió? Dijo: yo me tengo que ir, pero les voy a mandar al Consolador. Él los guiará, Él los dirigirá a toda verdad. ¿Y quién es la verdad, el camino y la vida? Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, 105. Amén. ¿A poco ya lo tienes? Ya. Bueno, vamos a esperar a ver si lo encontramos todos. Salmo 119, 105. Fuerte, Ale, por favor. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿Qué es la palabra entonces? Luz, lámpara. Tu palabra es lámpara que guía Mis pasos. tus pasos. ¿Quién debe guiarnos a final de cuentas? La palabra de Dios. La palabra de Dios debe guiarnos. Dice: luz que alumbra mi camino.
porque luego no nos estamos dando cuenta que estamos caminando en la oscuridad, que estamos caminando sin saber dónde vamos, porque quien guía y quien debe guiar mis pasos, quien debe guiar a mi familia, quien debe guiar mi casa, es la palabra de Dios. Por eso tan importante que los viernes, despuesito de las 6 de la tarde, si usted tiene un buen hábito o quiere tener un buen hábito, júntese con su familia, lea un salmo, sobre todo el varón, que se ponga a estudiar primero ese salmo, que lo exponga ya a sus hijos, a su esposa. Y una vez que lean el salmo y que empiecen a ver lo que Dios les está hablando, el varón tiene que orar por la mujer. El varón tiene que decirle al Dios Todopoderoso: bendice a mi mujer, cuida a mi mujer, protege a mi mujer, a mi esposa, protege a mis hijos, guárdalos de todo mal, y empezar a bendecirlos. Y después la esposa por el esposo, y después los hijos por los padres. Y eso trae bendición, ¿sí o no, Noé? Trae mucha bendición. Ustedes hagan buenos hábitos ya, ordenen su casa en las cosas de Dios. ¿O acaso esto que le estoy diciendo es algo difícil de hacer? ¿Acaso esto que le estoy diciendo, que los viernes después de las 6 de la tarde tomen un tiempo como familia y se metan a buscar la presencia de Dios? ¿Acaso eso es malo que el papá ore por los hijos? ¿Acaso es malo que la mamá ore por el esposo? ¿Acaso eso es malo? No, hermanos. Y son cosas que hemos dejado de hacer, que no hacemos y que se nos hace fácil dejar de hacer. ¿Quién guía mi vida? ¿Quién debe guiar mi vida? La palabra de Dios. Por eso es que los salmos son importantes que lo lean los jefes de familia. De aquí en adelante, todos los varones que están aquí, vamos a comprometernos con Dios para leer cuando menos un salmo cada día, para que podamos entender lo que Dios quiere para mi casa y para mi familia. Varones, escúchenlo bien. Si usted no lo hace, ese es su problema ya. Porque el consejo que le estoy dando es un consejo que viene de parte de Dios. Dar ese consejo, hablando de consejo, dar ese consejo, esa palabra a nuestra familia y trabajar unidos es lo que nos va a permitir ordenar y organizar bien nuestro hogar, nuestra casa. ¿De dónde voy a sacar para que haga efecto mi consejo a tus hijos? ¿Quién me va a ayudar para que ese consejo que yo le voy a dar a ellos sea efectivo? Tu palabra. Si tú no lees la palabra de Dios y quieres darle un consejo a tus hijos de manera que es tuyo, que es tu filosofía, que es tu psicología, que es tu forma de vida, y decir: hijos, es que yo cuando era joven esto, entonces yo les recomiendo, ¿saben qué? Eso no les va a servir de mucho. Tienen que irse a la palabra y hablarle la palabra a sus hijos. ¿Saben ustedes qué hacían los niños judíos antes? Los papás les ponían versículos bíblicos, ¿sí? Pasajes bíblicos a los niños para que se los aprendieran. Pero a esos pasajes, pedacitos de papel, les ponían tantita miel. Lo leían, lo analizaban, el papá le explicaba, el niño leía, lo analizaba y luego le decía: a ver, prueba ese pedacito de papel, y le sabía a miel y decía: ay, sabe bien rico. ¿Han escuchado ese pasaje donde dice: tu palabra es como miel a mis labios, a mi boca? Bueno, hay que buscar la manera de que a los hijos les interese y les guste la palabra de Dios. Por eso que los padres y las mamás tienen que estar alerta a lo que necesitan los hijos. Hijo, ¿hoy qué leíste? Pues esto. ¿Qué te parece si ahorita que tienes tanto tiempo, porque no estás yendo a la escuela, qué te parece, hijo, hija, que esto que leíste hoy
lo pongas en una tarjetita. Vete a comprar unas fichas como las que comprabas de español, que te pedía la maestra de español, esas fichas bibliográficas, y ahí apunta ese pasaje que tú leíste y ponla a un ladito de tu cabecera de tu cama. Y las veces que puedas, velo y léelo. Al ratito voy a llegar a los cuartos de los jóvenes, van a estar tapizados de pasajes bíblicos. Que así sea, gloria a Dios. Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Nehemías 2, 17 y 18. Mire lo que dice. Entonces les dije, ¿a quién? A los que habían llevado la noticia, a Hanani y a todos los que estaban ahí. Ustedes conocen la situación en que estamos. ¿Qué está haciendo ahí Nehemías? Se está involucrando en el problema de ellos. Nehemías estaba muy tranquilo en el palacio del rey, ganando mucho dinero y comiendo los mejores manjares y teniendo a su cargo a mucha gente. Mas sin embargo, Nehemías le interesó más que la vida de los israelitas, de los judíos. Y entonces dice, ustedes conocen la situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir. ¿Para que dejemos qué? Esta humillación en la que estamos viviendo. Tenemos que identificarnos con las situaciones difíciles de las personas. Pues les digo que muchas veces cuando conocemos que alguien está enfermo y que está enfermo así de gravedad, queremos consolarlos con una oración, pero no solamente es una oración, sino hay que sacar una palabra viva y hacer que ellos tengan fe y confianza de que van a ser sanados y restaurados por Dios. No solamente el que te vaya bien, échale ganas, sino que tenemos que invertir más de lo que Dios nos ha dado. Entonces, en el versículo 18 dice, también les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que me había dicho el rey. Ellos dijeron todos animados, manos a la obra. Eso debería de ser un sacerdote de todos los hogares, un padre de familia, un líder del hogar. Eso es lo que tendría que hacer, llevar ese ánimo a la casa. Pero vuelvo a repetirles, no un ánimo pasajero, porque cuando hablamos nuestras propias palabras sin consultar la palabra, de verdad que un salmo, un proverbio bien puesto en el corazón de la esposa, en el corazón de los hijos, repercute mucho. Entonces, por eso es que debemos dar consejos que estén basados en ¿qué? En la palabra de Dios, para que la familia trabaje unida, para que la familia diga, sí papá, vamos a echarle ganas. Sí, mamá, de aquí en adelante, si queremos la bendición de Dios a nuestro hogar, voy a echarle muchas ganas. ¿Quién tiene que empezar todo esto? Un líder poderoso de Dios, un siervo, una sierva poderosa de Dios. Si tú estás en tu casa y no está el hombre, la mujer tiene que tomar ese lugar. La mujer tiene que decir, sí, el Señor ya me habló, el Señor ya me contestó, el Señor ya me dijo que esta casa va a estar bien ordenada, el Señor ya me dijo que vamos a ser bendecidos todos, el Señor ya me dijo que nos va a cuidar, nos va a proteger. Son palabras que vienen de la palabra de Dios, para que ellos puedan decir, manos a la obra, papá, manos a la obra, mamá, manos a la obra, esposo, manos a la obra. Ya no me voy a quedar aquí estático sin hacer nada, ya tengo que hacer lo que tengo que hacer en casa. 3. ¿Quién va a tratar
y va a meter una cizaña por aquí, y va a meter otra cizaña por allá, y va a querer desanimarnos y destruirnos como una verdadera casa de Dios que somos. ¿Sabían ustedes que aquí ha querido venir el enemigo a destruir esta congregación? Muchas veces, pero gracias a la protección de nuestro Dios Todopoderoso, de sus ángeles que ha mandado a pelear y a luchar, seguimos de pie, seguimos firmes. Firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga o hasta que el Señor nos mande llamar. El enemigo va a tratar de ¿qué? De desalentarnos. En el versículo 19, una vez que Nehemías le dijo a su gente, a los judíos, les dijo: vamos a hacer todo esto, el Señor ya nos dio la promesa que nos va a ayudar. Y ellos dijeron: manos a la obra. Inmediatamente, fíjense, inmediatamente dice: pero cuando Sanbalat el horonita, Tobías el empleado amonita y Gesem el árabe se enteraron de esto, se burlaron, dice la palabra, de nosotros, nos pusieron en ridículo y dijeron: ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Es que piensan rebelarse contra el rey? El enemigo va a tratar de desanimarles. Cuando ya las cosas se están organizando, se están ordenando en casa, el enemigo no crean que les va a decir: muy bien, Memo, no, y yo no voy a hacer nada, tú sigue organizando tu casa. Hermano Narciso, así también es, que el enemigo cree que le va a decir: usted tranquilo, o tú tranquilo, Narciso, yo no voy a hacer nada, sigue ordenando. El enemigo va a seguir, va a intentar ¿qué? Desalentarnos, destruirnos. Y muchas veces nosotros vamos a decir: he hecho mucho por mi familia, yo he invertido mucho por mi familia y no veo resultados. Pues te sigue, he de decirte que te sigue el que debes luchar y debes seguir peleando por tu familia. Porque el enemigo, hasta que no se dé cuenta que tú vas en serio, él va a decir: no, pues sí, ahí nos vemos. Aquí no puedo, en esta casa no puedo. En esta casa hay un siervo, en esta casa hay un líder, en esta casa hay un padre que no, me va a dar y me va a avergonzar a mí. Mejor me voy a buscar otra casita. Voy a buscar a alguien más, porque este hombre no va a dejar de pelear por su familia. Resistir al diablo Y huirá. Pero si a las primeras de cambio nos desalienta el enemigo y nos dice: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Yo me burlo de lo que estás haciendo. Te voy a poner en ridículo. ¿Qué piensas que estás haciendo? Y yo me desanimo. Digo: sí, es cierto. No vale la pena tanto esfuerzo. No vale la pena tanto sufrimiento, no vale la pena que yo ponga de más. Mi familia no quiere, mi esposa se aferra a esto, mis hijos a esto y a esto, y yo sigo. Sí, pues sí, sigue luchando, porque eso te va a hacer más fuerte. Lo que no te mata te va a hacer más fuerte. No debemos desistir. ¿Va a haber desánimo? Sí. ¿Va a haber quien te esté presionando para que dejes de hacer las cosas que Dios te ha mandado a hacer? Sí. Pero depende de nosotros. Porque el enemigo llega nada más hasta la tentación. No puede tocarte y no puede obligarte a nada absolutamente. Contra la iglesia no prevalece. Contra la iglesia no puede. Debemos entonces, ¿qué? Reconocer contra quién estamos peleando. ¿Quién es el enemigo? Y lo dije al principio: el enemigo no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus papás. Debemos saber contra quién estamos peleando. Efesios capítulo 6, versículo 12, y vamos a regresar después a Nehemías 4. Efesios capítulo 6, versículo 12, habla acerca de que realmente es una lucha que tenemos y es una lucha constante.
6:12 de Efesios. Y la palabra de Dios dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Tu lucha, dice aquí, no es contra seres humanos, lo dice muy claro. Nehemías capítulo 4 versículo 1. Cuando Sanbalat oyó que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén, se enfureció. ¿Qué hizo Sanbalat? Se enojó, se enfureció. ¿Saben ustedes que el enemigo se va a enojar bastante cuando ustedes empiecen a trabajar su vida y la vida de su familia? Se va a enojar demasiado. Dice la palabra, entonces se enfureció y comenzó a burlarse de los judíos. ¿Qué debemos entonces reconocer? Que nuestra lucha no es contra los seres humanos. Si en el trabajo te hacen enojar y tú dices, es que pues ya ni en el trabajo ni en mi casa, por todos lados me está lloviendo, pues quiero decirte que tu lucha es demasiado fuerte y la tienes que librar. ¿Cómo? Con el poder que hay en ti por medio de Jesucristo. Debemos reprenderlo. Hay quienes oran así: Señor Jesús, reprende esta situación que está pasando en mi casa. Reprende la confusión, Señor Jesús, tú reprendes. Otra oración puede ser: en el nombre de Jesús reprendo, y con la autoridad que tú me has dado, reprendo esta situación que está pasando en mi casa. La pelea debe ser en oración. Nehemías capítulo 2 versículo 20 dice: pero yo les respondí con este mensaje: el Dios del cielo es quien nos ayuda, pues somos sus siervos, así que vamos a reconstruir la ciudad y ustedes no tendrán parte ni derecho en ella. ¿Quién nos va a ayudar, hermanos? Varones, ¿quién nos va a ayudar? Ustedes solitos y yo solito no vamos a poder. Yo les respondí con este mensaje: el Dios del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe es quien nos ayuda, pues somos sus siervos. ¿Cuántos siervos hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hombres valientes hay en este lugar que van a pelear la buena batalla contra el enemigo? No contra sus propios familiares, no. ¿Contra quién? Contra el enemigo. Pero ¿quién va a estar ayudándonos? El Dios del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Así que vamos a reconstruir la ciudad, vamos a reconstruir las familias, vamos a reconstruir las casas de esta congregación en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Y ustedes a los demonios, a los espíritus malignos, a las huestes de maldad les vamos a decir: ustedes no tienen derecho en esta organización y en este orden que estoy poniendo en mi casa. No tienen parte ni suerte en mis negocios. Reprenderlo y pelear en oración es algo que debemos hacer, hermanos. Nehemías en el capítulo 4 versículo 4 dice: entonces yo hice esta oración: escúchanos, Dios nuestro. Esta gente nos humilla y nos insulta. Estamos claros que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra seres humanos. Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos y castígalos como se castiga a los que son llevados prisioneros lejos de sus tierras. Esta es una oración de Nehemías. Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos.
Su oración, ¿cómo puede ser en el hogar? Señor, haz que mi familia se pare firme y con tu autoridad para reprender toda obra del diablo en este lugar. Haz, Señor, que el enemigo huya, porque no voy a desistir, no voy a darle, pero absolutamente nada de terreno al enemigo de aquí en adelante. Haz que el enemigo se vaya, porque yo voy a pelear la buena batalla. Y en tu nombre voy a vencer. Castígalos. ¿A quién? Ellos ya tienen su castigo eterno, acuérdense. El diablo, Satanás y sus demonios y todos esos huestes de maldad de los que habla Efesios ya tienen su castigo en el lago que arde con fuego y azufre. Y allá es donde tienen que ir. No le tengan miedo. El enemigo ya está vencido. Jesús lo venció hace más de 2000 años. La sangre de Cristo tiene poder. Lo venció en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Los huestes de maldad y los demonios los vestió, los humilló y los exhibió públicamente. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? ¿De qué manera vamos a hacer que Dios sea glorificado en medio de nuestras pruebas y de nuestras dificultades? Peleando en oración, tomando la palabra que es la espada del poder, y no tener miedo. Ya les dije que el miedo paraliza. Ya les dije que el miedo y el temor enferma. Ya les dije que el miedo y el temor les baja las defensas. Ya se los dije, el temor y el miedo no es para un hijo de Dios. Esto tienen que descartarlo de su vida. La seguridad y la confianza en nuestro Dios deben ser sus armas. Esas armas poderosas que Dios les ha dado, que es la oración, la palabra de Dios, el estar ayunando. El viernes que tuvimos nuestra reunión con los varones, me preguntaban acerca del ayuno, cómo se tenía que ayunar. Y yo les decía que es importante, hermanos, y se lo quiero comentar a todos. Si usted va a ayunar, tiene que saber qué es un verdadero ayuno. ¿Qué es un verdadero ayuno? El ayuno no es dejar de comer y ya, Señor, estás viendo que mi sacrificio es muy grande, porque tú sabes que me gusta mucho comer y estoy dejando de comer, así que respóndeme. No es así el ayuno. El ayuno verdadero es que realmente nosotros golpeemos nuestro cuerpo, dejando de comer y siendo sensibles a la voz de Dios. Por eso que en los tiempos de ayuno tenemos que meternos más a leer la palabra. En los tiempos de ayuno tenemos que orar más. En los tiempos de ayuno tenemos que ayudar más a las personas. Dice en Isaías que el verdadero ayuno es ir a visitar a los que están enfermos en los hospitales y ver a los que están en las cárceles, a darle de comer a los huérfanos, a ver las viudas. Ese es el verdadero ayuno. ¿Sí me explico? Sí, impartiendo justicia. Entonces, hermanos, démonos cuenta que está de nuestro lado el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Número 4. Seguir juntos, pelear juntos y cuidarnos. Escuche bien, seguir juntos, pelear juntos y cuidarnos. El divorcio no es una opción. La separación no es una opción. Aunque usted lo ha pensado muchas veces. Seguir juntos, pelear juntos y cuidarnos. Cuando consigamos la reconciliación y la unidad de la familia, cuando consigamos que ya estamos mirando que los hijos ya entendieron y comprendieron de qué se trata ordenar la casa, cuando todos como familia sepan lo que es la unidad en casa, que deben ser uno. Jesús decía, Padre, tú y yo somos uno. ¿Sí? Y haz, así como tú y yo somos uno, haz que yo también sea uno con mis hermanos. Sí se puede ser uno.
el sacerdote de la casa puede hacer que todos en la casa tengan un mismo sentir en el Espíritu Santo. Se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, se requiere estudiar, se requiere meterse a leer, sí, pero sí se puede tener un mismo espíritu, una misma unidad, un mismo propósito como familia. Una vez que tengamos eso, debemos seguir juntos, no podemos descuidarnos. El enemigo estará esperando el momento oportuno para volver a atacarnos. ¿Sí? Porque ustedes pueden empezar a trabajar en esa área, pueden empezar a trabajar en esa área de la unidad, pueden empezar a trabajar en esa área de ser los verdaderos sacerdotes del hogar, pueden empezar a pelear y todo eso, pero ¿qué cree? El enemigo va a querer volver a atacarlos. Vamos a leer Nehemías capítulo 4 versículo 11. Dice: nuestros enemigos planeaban llegar sin que los viéramos y meterse en medio de nosotros para matarnos y detener el trabajo. El enemigo quería a escondidas llegar y destruir todo lo que ya se había edificado. Entonces ustedes llevan edificado gran parte en su hogar, gran parte de la unidad, de la paz, del amor, de la armonía. Si ustedes están tratando y procurando eso, Dios les está dando esas bendiciones. No se descuiden, manténganse ¿cómo? Juntos, unidos, siendo sinceros. Me está pasando esto, estoy viendo esto, está aconteciendo esto, para que entonces juntos sigan peleando hasta que el enemigo diga: con esta familia, no solamente con el varón de la casa no me voy a meter, sino con esta familia no me meto. Y para que de paso aquí en la iglesia sean familias unidas, fortalecidas, y nos ayuden a levantar a otras familias. Porque de eso se trata. No es nada más ya salí de mi problema, ya salí de mi situación, sino que Dios utiliza eso para darnos victoria, y que para que a la vez nosotros seamos de bendición a otras familias que están pasando por lo mismo, a otros matrimonios que están pasando por lo mismo. ¿Sí? Esto es lo que quiere el Señor. Entonces no se descuide. El enemigo nada más está esperando el momento oportuno. ¿Para qué? Para volver a atacarnos. Tener una estrategia bien definida, un plan. Escúcheme, varones, tener una estrategia, un plan para estar alertas y seguir trabajando es algo que se necesita. ¿Qué estrategias van a utilizar? ¿Cuánto tiempo van a invertir leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo van a invertir platicando con sus hijos acerca de lo hermoso y lo maravilloso que es nuestro Dios? ¿Qué plan van a diseñar para seguir alertas y seguir trabajando juntos? ¿Qué plan? Esto lo tienen que platicar los papás, ¿sí? ¿Y quién les va a dar el plan y las estrategias? Dios Todopoderoso. Él les va a decir de qué manera tienen que seguir haciendo las cosas para que se mantenga unida y en orden la familia, la casa, el hogar. 4:13 y al 17 dice entonces la palabra: coloqué a algunos detrás de las puertas más bajas de la muralla y en los boquetes, y ordené que la gente se agrupara por familias con espadas, lanzas y arcos. Después inspeccioné todo esto y le hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente, y les dijo así: no tengan miedo. ¿Qué les dijo? No tengan miedo. ¿Ya lo vieron ahí? ¿Sí dice así su Biblia? No tengan miedo de nuestros enemigos. Tengan presente que nuestro Dios es grande y poderoso. Luchen por sus hermanos.
luchen por sus hijos e hijas, luchen por sus esposas y por sus hogares. Amén. Tener una estrategia bien definida, un plan bien trazado con la ayuda de Dios, nos va a permitir que los constructores y los ayudantes, dice la palabra, hacían su trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra teniendo la espada. Listos para seguir peleando, listos para seguir luchando. Amén. Tener una estrategia y un plan bien definido, estando alertas, nos va a dar la bendición de seguir trabajando juntos, unidos, como una familia que somos. Y esto que les estoy dando, esta palabra que les estoy dando, sí es directamente a sus hogares. Pero ¿qué creen? Que también se aplica para la iglesia, porque en la iglesia también somos una familia. Y tenemos que pelear en esta iglesia. Por eso yo lo necesito aquí a las 10 de la mañana, para orar, para guerrear, para pelear. Porque el enemigo sigue enojado, el enemigo sigue enfurecido, porque se están levantando a muchos hombres y mujeres que quieren seguir sirviendo al Dios Todopoderoso. Y yo quiero decirle algo, hermano amado, hermana amada. El que quiera servir en esta iglesia, bien, tiene que estar bien en su casa. Tiene que estar su casa bien ordenada. Bien ordenada. Y para los que sabemos que es un privilegio servir a Dios, saben de lo que estoy hablando. Porque servir a Dios es la experiencia más hermosa, es la aventura más preciosa que ser humano puede tener en esta tierra. Servir al único Dios verdadero, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que, hermanos, a trabajar, no te desanimes, persevera, Él te va a dar la victoria. No te desanimes, amén. No te desanimes, el Señor ya nos dio la victoria. Persevera, persevera, sé persistente, no desmayes. Ya deja de pensar que todos están en tu contra, deja de pensar que nadie te quiere, deja de pensar que eres insignificante. Dios te ha dado la victoria. Amén. Ya estamos en los tiempos, hermanos amados, en los que tenemos que ser maduros. No más duros, sino maduros espiritualmente. ¿Sí, amados? No te desanimes, persevera, Él te va a dar la victoria. La muralla no se construyó en un día. No creas que tu familia se va a construir en un día, ni en una semana, quizás ni en un mes. Pero el Señor te va a dar la victoria con tu familia. Tuvieron que pasar, de hecho quiero decirles que fue un tiempo récord lo que sucedió en ese episodio con Nehemías. Reconstruyeron la muralla en el tiempo que menos se lo esperaban. Pero sí fue levantada la muralla. Sí pudieron levantar la muralla. ¿Podrás levantar la muralla que hay en tu casa? ¿Podrás levantar la muralla que hay en tu hogar? ¿Será que Dios sí está contigo en este momento? ¿Sientes la presencia de Dios? ¿Sabes que Dios está respaldando toda actitud y toda buena posición que tú debes tener en el hogar? Déjame decirte que muy pronto vas a dar un testimonio, vas a dar noticia aquí de que el Señor fortaleció y levantó tu casa. Porque la muralla no se reconstruye en un día, porque debe haber un esfuerzo día con día, día con día. Nehemías 4:6, Nehemías capítulo 4, versículo 6. Así que reconstruimos las murallas, dice, de la ciudad, aunque tan solo a la mitad de la altura que debía tener. Pero lo que hicimos lo logramos porque el pueblo trabajó con mucho entusiasmo. ¿Cómo trabajó el pueblo? Con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo. ¿Se acuerdan hace ratito que les leí el salmo antes de alabar a Dios? ¿Cómo tenemos que cantar?
con alegría, con gozo. Alabar a Dios, no venga a alabar a Dios con tristeza, con carga. No, venga a alabar a Dios con alegría en su corazón. Dice, todos los pueblos alaben a Dios con alegría. Todos los pueblos, ¿de dónde? Del mundo. Y vamos a leer el 6:15 de Nehemías para que se amarre bien este mensaje. La reconstrucción de la muralla duró solamente 52 días. ¿Cuántos días duró? 52. Y se terminó el día 25 del mes de Elul. Cuando todos nuestros enemigos y las naciones vecinas se enteraron de que habíamos, los ayudó. Todos van a querer saber por qué Dios los ayudó. Porque hicieron todo lo que el Señor les pidió que hicieran. Número 1, hermanos amados, retomando. Número 1, tenemos que ser honestos y sinceros cuando oremos a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros errores. Tenemos que decirle que nosotros hemos fallado delante de Él. Tenemos que orar por nuestra familia, ¿sí? Tenemos que orar por nuestros hermanos. Tenemos que seguir perseverando, entusiastas. Tenemos que saber contra quién luchamos. Tenemos que estar siempre alertas a todo lo que sucede alrededor de nuestro hogar. Tenemos que estar preparados para presentar batalla y lucha contra las huestes de maldad. Todo esto, hermanos, aunado a la confianza, a la emuná que tenemos en nuestro Señor, nos va a llevar a la victoria. Para memorizar, para reflexionar y para recapacitar el Salmo 119:105. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino.